el primer problema con el que me encontré fue un bloqueo personal. Estoy escribiendo y digo, pues es que lo que escribo es tan simple que todo el mundo lo sabe. Si todo el mundo sabe esto, no aporto nada nuevo. Sí, ¿no? Claro, el buen trato es que es muy sencillo. Es muy simple. Entonces, durante un tiempo dije, bueno, ahí me quedé bloqueada. Segundo problema. Yo sé que lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, si no nombramos el buen trato no existe. El buen trato no existe ni en el diccionario. Por lo tanto, en una comunidad que no utiliza una palabra, es porque esa realidad no existe en la comunidad y no se denomina. Entonces, como decía Pilar, en el diccionario de la Real Academia Española está el verbo tratar y está el verbo maltratar, que podemos conjugarlo todas y todos. Yo maltrato, tú maltratas, nosotros nos maltratamos, y la consecuencia de maltratar es el maltrato, ¿vale? Pero no existe el verbo bien tratar, por lo tanto no lo podemos utilizar, no se puede conjugar, y por lo tanto, si no lo podemos utilizar, no existe la consecuencia de bien tratar, que sería el buen trato. Si tú escribes en el ordenador buen trato, te sale una rayita abajo diciendo eso no existe. ¿No? Y entonces yo dije, pues hay que crear el modelo y por lo tanto hay que crear el verbo y hay que crear la palabra. Si yo os digo, por ejemplo, que yo tengo en mi casa un chipirrín que es verde con tonalidades azules, os preguntaréis qué es lo que tiene Fina en su casa. ¿Será un pájaro? ¿Será una planta? ¿Será una pared pintada? ¿Será un vestido? No, nada, porque me lo acaba de inventar. ¿Vale? Solamente podemos ponerle nombre a aquello que podemos denominar, concretar, materializar. Esto es un vaso. Da igual que sea blanco, rojo o azul, que sea cuadrado o redondo, que sea alto o bajo. Es un vaso. Y todo el mundo entiende cuando yo digo vaso a qué me refiero. Pero si no hay palabra, no sabemos lo que es. Por lo tanto, ¿cómo vamos a crear un modelo de buen trato si no sabemos lo que es? Entonces, como digo, ponemos nombre a aquello que podemos denominar, concretar y materializar. Lo que no existe para nosotros, para nosotras, no podemos denominarlo y no aparece en el diccionario como algo que forme parte de la comunidad. No existe. En algunas culturas, claramente orientales, existen experiencias espirituales a las cuales se las denomina con una palabra, generalmente en sánscrito, que explica esa experiencia espiritual colectiva de esa comunidad y que no tiene traducción en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque en nuestro idioma no existe esa experiencia espiritual. Entonces, la experiencia para nosotros no existe, no hay palabra. Por lo tanto, para trabajar el concepto de buen trato, que es la consecuencia de tratarnos bien allí, a los demás, quise poner, como hago siempre en todos mis libros, ejemplos concretos y fotografías.
A mí me gusta escribir para que las personas que sean profesionales puedan aplicarlo en su profesión, y para las personas que no sean profesionales de estos ámbitos, simplemente que sean personas que sepan leer, entiendan mis libros. Es decir, lo puedan aplicar a su vida. Entonces siempre me gusta poner ejemplos y fotografías. Y entonces vino otro problema, las fotografías. Conecté con varios profesionales, fotógrafos y fotógrafas, alguna mujer fotógrafa feminista que yo conocía, y les dije que estaba escribiendo un libro sobre buen trato, que si podían cederme alguna foto al respecto para ilustrar el libro. Y entonces me miraron. Y me dijeron: pues tú dime lo que quieres y yo te lo fotografío. Entonces, pues ahí quedé bloqueada. Algunos me dijeron: mira, yo tengo 1000 fotos en internet, mira a ver si alguna te sirve. Gente que está premiada en fotografía. Pero claro, son de los refugiados del dolor. Entonces, ¿cómo hago yo para que se vea el buen trato en el libro? Ahí me quedé bloqueada otra vez. Entonces, después de un tiempo de incertidumbre, un día, hablando de casualidad con un terapeuta vietnamita, amigo mío, me dijo: Fina, ¿y por qué no miras en tus álbumes de fotos, en álbumes de fotos de la gente? Entonces, mira lo sencillo de la vida cotidiana. Entonces, asiste. Entonces me di cuenta de que tenía, por ejemplo, en mi consultorio, muchas cosas que me han regalado mucha gente de México, que son de buen trato. Por ejemplo, una foto con unas manos, una cerámica popular de mujeres tomadas de las manos, de personas tomadas de las manos, una pintora española que me hizo un dibujo de una mujer acariciándose el cuerpo, etcétera, etcétera. Digo, pues estoy rodeada de imágenes de buen trato, ¿no? Entonces miré en mis álbumes y empecé a mirar en los álbumes de otras personas y empecé a concretar ejemplos, fotos y pedí experiencias. Porque el buen trato efectivamente es muy sencillo. Muchas veces no se ve, así como en el maltrato se ve en el ojo morado o en, ¿no? El buen trato no se ve más que en todo caso a través del lenguaje del cuerpo, y no nos enseñan a leer el lenguaje del cuerpo. Se ve más en el estar de la persona. Y es muy sutil. Así que fui concretando el buen trato en esas 3 dimensiones, poniendo ejemplos, sugiriendo reflexiones, para que cada lector o lectora pensara en las formas que podía de concretar. En la escuela, en la pareja, en la familia, en lo sexual. Y también quise poner algunas concreciones de cómo se puede materializar parte de nuestra energía amorosa, porque el buen trato forma parte de la energía amorosa, forma parte del amor. Entonces, cómo concretar también el buen trato o parte de nuestra energía amorosa en lo que yo llamo proyectos de amor, cómo canalizar hacia aspectos, yo qué sé, frente a los refugiados, frente a los animales, no sé qué, ¿no? Cómo hacer diferentes proyectos que veréis que están en la última parte del libro. Algunos de los proyectos los hemos hecho desde la Fundación con México, con unos cuentos de sabiduría que hemos llevado a las escuelas. Son cuentos resilientes de 19 mujeres y 2 hombres, mexicanos y españolas también,
¿no? Entonces son proyectos de amor, cómo llevar el buen trato, cómo enseñar a la gente a que puede aprender de su vida y puede ser resiliente en su vida. A través de los cuentos también lo hemos hecho, ¿no? Me ha interesado especialmente ver la repercusión del buen trato en relación a la salud y la enfermedad, ¿eh? El buen trato está más en relación a la salud, el maltrato más en relación a la enfermedad, al dolor, al daño. También me ha interesado mucho y me interesa mucho cómo se puede difundir en las escuelas, cómo se puede aprender, que hay mucha violencia actualmente en las escuelas. He introducido una pequeña parte entre el apartado del maltrato y el buen trato, que hace referencia sobre todo a la ira y a las heridas, que ya lo ha comentado Pilar, que es muy importante para poder distinguir la ira, la violencia de género. Mucha gente no lo distingue. La ira es una emoción humana que todo el mundo tenemos. Si la sabes manejar, la puedes incorporar como parte del buen trato entre las personas. Es decir, esto me ha disgustado, pero a ver cómo, para no dañar, ni dañarme, ni dañar. Cuando no se sabe manejar, genera violencia. Y la violencia de género es una violencia del sistema, es una violencia estructural. Una cosa son las emociones humanas y otra es la violencia del sistema. Y luego también hablo de las heridas. Todo el mundo tenemos heridas, todo el mundo, ¿eh? De género, familiares, raciales, mi papá, mi mamá, la escuela, ¿no? Entonces, muy fácilmente cuando interactuamos con la gente, sin darnos cuenta, rascamos la herida y nos sangra. Y entonces, si no sabemos curar nuestras heridas, si no sabemos cómo manejarlo, fácilmente hacemos una reactividad emocional y genera violencia. Entonces, algo que tenemos todos los seres humanos, según si lo manejamos o no, va para el maltrato o va para el buen trato. Quisiera agradecer públicamente aquí a todas las personas que han colaborado en este libro, sobre todo de México, también de España, que han aportado su voz, sus fotos, sus experiencias. Evidentemente los nombres están cambiados en el interior del libro, pero sí hay muchos agradecimientos en la primera hoja. Es un libro muy fácil de entender. Otra cosa es practicarlo, porque practicarlo implica que todo el tiempo tienes que tomar conciencia de lo que haces, porque lo que nos sale en automático es el maltrato, es lo que hemos aprendido. Hay una parte, hay un anexo del libro de Isabel Martínez, una profesora de la Facultad de Psicología, que hizo una bella reflexión sobre la terapia de reencuentro y la resiliencia, y también Roxana Pastor, otra profesora de la facultad, y Paloma Andrés, hicieron un apartado sobre uno de los proyectos, de los cuentos, y también el libro quise acabarlo haciendo una invitación a ir deserotizando el maltrato para erotizar el buen trato. Es decir, a ver si podemos poco a poco que no nos erotice tanto la guerra, la pelea, la violencia, los programas de insultos, de golpes de la televisión, y nos puede erotizar. Erotizar quiere decir conectar con el sentirnos bien,